En esta oportunidad vamos a ver algunas cosas relativas a letras. Son cosas muy sencillas, muy fáciles de retener, pero tienen sus pequeños secretillos. Ejemplo, la H y la F. Bueno, todos saben que hay una especie de maridaje entre estas dos letras que en la época que nosotros estudiamos, de la cual queremos transcribir la documentación, vale decir siglos XVI, XVII, la H y la F no están bien fincadas, no solo como letra, sino también como expresión verbal. Demos un ejemplo. El más simple de todo, Fernando, Hernando. Es decir, es exactamente lo mismo. Significan lo mismo y una persona en un momento de su vida se puede firmar Fernando tanto y en otro momento Hernando tanto. Bueno, en el castellano posterior se fue definiendo las palabras que tomaban la F y las palabras que tomaban la H. Ustedes en el siglo XVI, por ejemplo, van a encontrar muchas veces la palabra, el mes, febrero, escrito con H, hebrero. Porque como les digo, no está bien fincada. ¿Para qué decir harina? Farina. Anega, fanega. Es decir, son cantidad, pero lo que sí hay que tener presente en esta poca constancia, digamos, poca homogeneidad que tenían en la época, es que la F se representa con una F y una H, no así la H, que no toma la F. A ver, me explico. Enero se escribe con H, muchas veces. Enero, con H. Pero nunca esa H se representa con una F. Fenero, no. Ya dijimos febrero sí y hebrero. ¿Por qué? Porque ahí lo que está mandando es la letra F. Pasan cosas muy divertidas, anécdotas con esto. Años atrás, un señor descubrió y metió bastante bulla con que Hernando de Magallanes no se llamaba Hernando de Magallanes, sino que se llamaba en realidad Fernando de Magallanes. Pero la verdad es que, como les estoy diciendo, es exactamente lo mismo una cosa que otra. Eso es un elemento de letra. Otro que también es muy conocido es el fonema que nosotros verbalmente decimos J, la J, que hoy día es J. Y a veces lo representamos también con una Y, con una G, delante de varias letras, ¿verdad? La E, la I, fundamentalmente. ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es la letra? La letra es la X. Acá, para nadie es un misterio, y lo vemos hoy día, como hay Jimenas que se escriben con J y Jimenas que se escriben con X. Esto es muy fácil entonces de, al estar leyendo, definir qué valor tiene el signo que estamos viendo. Otro par de letras que es muy interesante, cómo combinan sus valores, digamos, es la letra vocal U y la letra consonante V, la V. ¿En qué sentido? En el sentido, como ya dijimos en una sesión anterior, se usan indistintamente. Es decir, con la letra U se representa tanto a veces el sonido V como otras veces el sonido U. Y viceversa. Con la letra V se representa el valor U y otras veces el valor V. Aquí hay una transferencia, digamos, de la X que vimos recién. También, a veces, como lo vimos ya, tenía el valor J, pero también toma el valor X. Por ejemplo, en la palabra sexo. Ahí la escribimos con X, pero se pronuncia sexo y no cejo, obviamente. Pero eso es muy fácil, el contexto va dando qué es lo que uno tiene que transcribir. Unas son más difíciles porque son palabras de la época.
Ejemplo, cuja. Cuja se escribe con X. Casi yo diría el 99,9% de los casos. Muy pocas veces con J, lo que es siglo XVI, XVII y hasta mediados del XVIII. Caja también. La caja se escribe C-A-X-A. Es lo más normal, digamos, y rara vez se escribe con J. También hay una indefinición muy grande en la escritura, en las letras G también. Entonces, por poner un ejemplo, el apellido Geria. El apellido Geria lo encontramos escrito de tres maneras distintas. Geria con J, Geria con G y Geria con X. Eso sería un elemento. Otro elemento que nos podemos referir de letra es que las letras se repiten mucho. Algunas letras, sobre todo, quedó eso de situaciones anteriores, sobre todo de la letra germánica. Mira, ejemplo, la F. Palabras que en el interior tienen una F, en vez de colocar una F, se colocan dos F, pero el valor fonético es muy simple. Uno no va a decir, sino que simplemente una F. Y la transcripción, ya dije, depende del sistema de transcripción que se haya elegido, si uno pone las dos F o coloca solamente una F. Otra, la S también, la palabra mesa, escrita con dos S. Es muy común la S y la F. Ahora, si ustedes se fijan bien, en un cierto tipo de letra, la F y la S son casi iguales, pero tienen una pequeña diferencia que ustedes la pueden observar. Ustedes pueden ver en la parte superior de la pizarra dos letras S y en la parte inferior dos letras F. Si se fijan, son casi iguales. ¿Cómo las distinguimos? Con una pequeña guatita que la hace el escribiente, de una manera u otra la insinúa. Ustedes se pueden ver que son muy similares, solo se diferencian por esa pequeña inflexión o guatita. Muy bien. Otras letras que también es bueno tenerlas presentes es que, claro, si ustedes piensan en el castellano correctamente pronunciado, la letra C delante de la letra I se pronuncia con un valor muy semejante a la Z. Cigarro, si es con C. Cigarra. Eso no lo tenemos nosotros ni muchos otros pueblos españoles, pero se puede ver en la época colonial que lo confunden muy poco con la S. Parece que ellos pronunciaban bien la C y la S porque no la confunden. ¿Qué letra es la que se usa también para este sonido de Z? Además de la Z, obviamente, es la cedilla, que es la letra C con un pequeño apóstrofe en la parte inferior. Esto produce bastantes confusiones a algunos transcriptores. ¿Por qué? Porque a veces la cedilla la hacen muy insignificante o muy alejada de la letra C. El ideal para nosotros sería, ¿verdad?, hacer la letra C con su cedilla. ¿Verdad? Eso sería como el ideal. Pero también se da que hace la letra C y la cedilla por allá abajo. Otras veces es muy bonito y a mí, por lo menos, me gusta mucho cuando de la letra C hacen la cedilla y la sacan acá para continuar la palabra. Es muy sencillo de darse cuenta que ahí hay una C con una cedilla que quedó incluida para no levantar la pluma, dado que hay que untarla en tinta y sacarla, levantarla, volverla a poner en el papel, entonces se hace simplemente un continuo.
Hablando de las letras que se repiten, hemos visto que algunas no cambian en absoluto la pronunciación, las dos F, las dos S, pero hay otras que sí cambian la pronunciación. Por ejemplo, la doble L. La doble L tiene una pequeña complejidad para la transcripción, si ustedes quieren, o para leer un documento de la época. ¿En qué sentido? Que esa doble L puede ser lo mismo que para nosotros tener el valor de, supongamos, LLAMA, llama, ¿verdad? Con doble L. Pero hay otro sistema en que esa doble L no tiene ese valor, sino que tiene el valor de una L doble, dos veces pronunciada. Voy a poner un ejemplo. CHILLE, el nombre de nuestro país actual, ¿verdad? Chile. ¿Qué significa esa doble L ahí? La podemos, bueno, nosotros como ahora al país le decimos Chile, podemos transcribirla simplemente como Chile. Pero al leerla tenemos dos opciones. La correcta, digamos, o normal, Chile. Pero la que quiso poner el escribiente al poner las dos L, que sería Chile. Igual que la letra la palabra mil, con dos L al final, podemos decir mil, como también podemos decir mil. Donde sí que es muy importante, ahí es más o menos indiferente como lo digamos. Lo que sí es importante cuando es esa doble L aparece en lo que hoy día nosotros contemplamos, hemos transformado la primera L en R. En la época, me pongo en la época, en lo que estamos transcribiendo, decirle. Por favor, de ninguna manera es decille. Eso sí que no. Podemos ahí decirle tampoco, porque decirle sale raro. No, ahí hay que pronunciarlo como pronunciaba en la época. Decirle. Que hoy día transformamos la primera L, como dije, en R, y nosotros ahora decimos decirle. Así de simple. Así que transcribamos las dos L, y si lo estamos leyendo, leámoslo con una L arrastrada. Queda clara la idea, me imagino. Otro también elemento que es muy importante en cuanto a las letras es la letra, el valor F propiamente tal. F. ¿Cómo se escribe la F? En muchísimas palabras y en muchísima documentación, sobre todo del siglo XVI y XVII, con una PH. Bueno, eso quedaba en varios idiomas. En castellano hoy día lo perdimos, la PH, pero en la época lo encontramos en infinidad de palabras. Por ejemplo, nombres propios. Felipe. ¿Cómo pronunciamos Felipe? Si lo vemos escrito con PH. Felipe. Phile. Felipe. También es muy común también en Josefa. José también. José es bien curioso porque José se siguió escribiendo y ahí entra una gran duda. ¿Qué es lo que querían poner? Si por esclerosis, por costumbre, digamos, se siguió escribiendo con PH al final, como Josef, o ya se decía José y se seguía escribiendo con PH por costumbre. Es una cuestión no definida. Pero ahí pueden encontrar ustedes una palabra más claro en Josefa, porque ahí la Josefa termina en PHA. Ahora, ¿cómo vamos a leer eso? Evidentemente no se puede leer Josepa, es Josefa. No, ahí no hay problema alguno. Si estamos transcribiendo el sistema textual o semitextual, es correcto poner Josefa con PH. Si lo estamos transcribiendo poniéndolo en ortografía actual, hay que poner Josefa. Ya en general, varios paleógrafos e historiadores están con acordes, digamos, contestes, en ya poner, cuando se encuentra uno escrito Felipe con PH, al comienzo poner Felipe, el rey Felipe, no el rey PH, etcétera, etcétera. Y cuando aparece un José, ponerle José en vez de José PH. Bueno, eso sería lo que habría que tener claro. Entonces tenemos, digamos, la cedilla, la PH. Nos falta una, importante también, hay muchas, ¿no?
estamos hablando de las más comunes, las más interesantes de sacar, es la TH. La TH, bueno, ahí yo les voy a decir lo que me parece a mí. Puedo estar errado o no, ¿eh? Yo la TH la pronuncio simplemente como T. Es decir, para mí la Tomasa es Tomasa, no Tomasa, si es que está escrito con TH. Teresa también. Es decir, hay una serie de palabras, Tomás, Tomasa, Teresa, muchas palabras de T con TH. Pero para la transcripción, ya digo, según el sistema que se utiliza. ¿Se pone la H o no se pone la H? Eso sería, digamos, otra cosa que nos encontramos comúnmente. Y ya se pone más complicado cuando un mismo signo puede tener varios valores. Ahí nos complicamos. Ahí lo vamos a mostrar en la pizarra, por favor, para que ustedes lo vean. Ese signito de la izquierda, que puede ser más largo, más corto, más redondo, ahí yo lo puse como me pareció nomás, como me salió, puede tener valor de E, valor de S o valor de L. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Por el contexto. Es decir, aquí no hay ninguna receta, es solo el contexto. Ustedes se van a encontrar en algunas escrituras con ¿qué puede ser? Les, sel, es decir, puede ser, bueno, ahí hay que ir probando, digamos, hasta encontrar, digamos, qué valores tienen esas tres letras, esos tres signos que se han puesto. Ahora, hay algunos valores también que significan dos cosas. Por ejemplo, cuando nos encontramos con eso, que parece una F, también puede ser dos cosas. Puede ser una E con una S, pero también puede ser solo una S. Y también puede ser una S y una E invertida. ¿Cuál es la receta? Criterio y sacar el contexto. Otro pequeño signo que se presta a alguna confusión es la letra R que se hace como Z. La R es una letra también que tiene muchas formas de escribirse, algunas bastante complejas, sobre todo cuando esa R toma valor de R. A diferencia de nosotros, que al comienzo de una palabra, cuando le queremos dar el valor fuerte de R, ratón, la escribimos simplemente con una R, porque ya sabemos que la R al comienzo de palabra tiene el valor de R fuerte. En la época no. En la época pueden también comenzar la palabra con dos R. Y le dan el valor de R fuerte. Pero al interior de la palabra nos encontramos con otra fórmula. Por ejemplo, sarro, borra. Ahí lo podemos poner claro, por supuesto, con dos R, para darle el valor fuerte. Pero también al interior de la palabra pueden poner una R mayúscula para significar ese valor fuerte de la R. Mira, la R la hacen también muy parecida a una letra N. ¿Cómo saber si lo que estamos viendo es una N o una R si tiene una especie de dos vueltas? Es muy sencillo también. La N, de una u otra manera, siempre va a tener dos guatitas. Al igual que la M tiene tres guatitas. Pueden escribirla de muchas maneras, pero va a tener tres guatitas, a menos que la escriban en mayúscula, que ahí va a tener dos guatas, pero se va a notar que está escrito en mayúscula. Y la R, en cambio, es una guata y una punta. Y ahí queda la letra R. Puede ser más ancho, más angosto, más ancho en fin.
pero siempre va a ser una guatita y una punta. Entonces, digamos, a modo de resumen, hemos visto letras que tienen varios valores fonéticos, eh, otras al revés, digamos que un valor fonético utiliza varias letras. Ese rizo, digamos que puede ser E, L o S. También hemos visto cómo hay letras que se perdieron, que ya no las usamos en castellano, como la C cedilla, con el valor de igual, muy parecido como nosotros pronunciamos la Z. También hemos visto cómo hay grupos de letras, dos letras fundamentalmente, que tienen un valor fonético que sería de una de ellas o un valor distinto a ambas. Ejemplo, un valor distinto a ambas, la P y la H, que hemos visto que era F, y también la TH, que hemos visto que simplemente es una T. También las dobles letras, como en algunos casos, simplemente es repetir una de ellas, y en otros que cambia un poquito la pronunciación, como la doble L. No hay mayor ciencia, la cedilla es muy simple de reconocer. Lo que siempre hay que buscar es que como te dijera yo, de repente uno se da cuenta de manera muy simple de que algo falta, de que algo anda mal. Cuando uno coloca la palabra, voy a poner una muy tonta, digamos, a modo de ejemplo nomás. Si tú pones, ves una C seguido de apayo, bueno, vamos a decir entonces, si estamos transcribiendo textualmente, capallo, pero no existe nada que sea capallo. Lo único que existe es zapallo. Por lo tanto, si tú miras bien el documento, debajo de esa C, más cerca o más lejos, va a haber un puntito, va a haber una gran redondela que uno a veces cree que es el punto de una I del renglón inferior. Es simplemente el rizo de la cedilla. Eso, digamos, sería a mi modo de ver como los elementos más importantes para decir en esta oportunidad respecto a las letras.